Amigos y amigas, ¿qué tal? Muy buenas tardes, cordial saludo, sean bienvenidos una vez más a Salud para Todo de Teleamiga Internacional, siempre a esta hora, siempre en esta franja, compartiendo y entregando a todos ustedes diferentes temas, diferentes conceptos y mucha información que tiene que ver con nuestra salud, que tiene que ver con nuestra calidad de vida, que tiene que ver con nuestro entorno, con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con nuestro ser, con nuestra familia, que tiene que ver con un todo maravilloso que es este mundo de la salud y por supuesto que tiene que ver con los cuidados que debemos mantener todos y cada uno de nosotros en diferentes temas, en diferentes cosas, en diferentes momentos para nuestra calidad de vida. Bienvenidos, bienvenidas, aquí estamos, vamos a compartir esta hora importantísima en el día de hoy con un tema bien interesante, del cual muchos de pronto hemos escuchado algo, del cual muchos tal vez hemos hecho referencia, del cual muchos de pronto hemos sentido un momento de depresión, pero del cual todos debemos aprender, porque no es solo manifestarlo, no es solo decirlo, no es solo anunciar la palabra depresión, sino es saber, conocer, entender, indagar, preguntar, consultar, sentir tantas experiencias y tantas cosas que se pueden manifestar no solo antes en el proceso, sino después de una situación difícil, de un momento crónico, después de tantas cosas tan complicadas como las que hemos vivido y que por supuesto muchos podremos estar expuestos a una situación como estas, esperando no, pero la idea es poderles transmitir un muy buen mensaje y llevarles una muy buena explicación al respecto de este tema de la depresión. Gracias por estar conectados con nosotros, gracias por compartir nuestras redes sociales y también gracias por permitirnos llegar a sus hogares. Lunes a viernes, 2 a 3 de la tarde, siempre aquí en Teleamiga Internacional. Para hablar de este tema, para hablar de esta situación y para hablar de este planteamiento, nos acompaña nada más ni nada menos que la doctora Luz Marina Carrillo Torres. Sé que muchos la recuerdan, sé que muchos la identifican y sé que muchos obviamente saben quién es porque ha trabajado bastante en este proceso de dar a conocer lo que es esta enfermedad, de lo que es esta situación, de lo que es esta depresión. Ella es psicóloga clínica, también es abogada con la especialidad en seguridad social y ella fue quien promovió esa ley tan importante que tuvo que ver con la esperanza, que tuvo que ver con el renacer para muchas personas y que por supuesto todos identificamos como la Ley 044 de 2011 y la Ley 1616 del 2013, la Ley de la Salud Mental. Doctora Luz Marina, encantado de tenerla por acá nuevamente. Gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. ¿Cómo va todo? ¿Cómo está? No, pues muy bien, trabajando. No para, continúa todo el tiempo ahí trabajando. Sí, claro, en promoción de salud mental. Qué bueno esto, qué bueno esto. Y más por todo esto que nos ha tocado vivir, por todo esto que nos ha tocado pasar y todo esto que estamos intentando manejar, ¿no, doctora? Así es. Sí, claro, el tema de la cuarentena pues ha disparado bastante los índices de trastornos afectivos emocionales. Bueno, planteamos el tema como depresión, pero yo creo que es simplemente una palabra a todo lo que se puede presentar en el ser humano con respecto a su salud mental y con respecto a sus sentimientos, vivencias y emociones, ¿verdad, doctora? Sí, claro, pues la depresión abarca muchas causas para que se genere, ¿sí? Porque, por ejemplo, depresión pueden tener muchas personas debido a la cuarentena, al aislamiento, al desempleo, a situaciones financieras que se han venido deteriorando. Pero obviamente pues hay otras causas, ¿no? Por ejemplo, hay causas del pasado, hay causas ambientales, familiares, sociales, culturales, las creencias que tiene la persona, las interpretaciones que hace sobre la vida, el mundo, la familia, sobre sí mismo, pues eso es lo que hace, todo eso es lo que hace que la persona ya empiece a somatizar, tanto físicamente como mentalmente, como a nivel de emociones. Usted ha dicho algo bien importante, nos hace como un recuento, análisis de lo que podría llevar a un problema mental o a una situación mental, no sé cómo determinarlo mejor, si problema o situación, o llegar ya a una enfermedad, pero definitivamente es algo que nos hace somatizar, que nos hace tener algo allí dentro y que nos empieza a cambiar la vida, doctora. ¿Cómo ustedes logran determinar ese problema o esa situación? Bueno, pues normalmente las personas, casi siempre las que llegan a la fundación con muchas somatizaciones, con muchos síntomas, ¿no? Síntomas, por ejemplo, a nivel físico, dolores de cabeza, taquicardia, que tienen opresión en el pecho, vacío gástrico, náuseas, tienen vómitos, tienen migraña, tienen diferentes síntomas, calor, frío. ¿Y tienen los exámenes cotidianos bien? Y en los exámenes que les hacen en laboratorio siempre sale todo, está bien. Todo bien, claro. Sí.
Y además de eso, pues a nivel mental la persona presenta mala memoria, desconcentración, es una persona que no logra como ubicarse en el aquí, en el ahora, le es difícil de pronto concentrarse, le es difícil leer, le es difícil trabajar, entonces pues eso le complica mucho la productividad y el empleo, el bajo rendimiento. Y a nivel de emociones pues siente muchas cosas, porque siente angustia, miedo, ansiedad, desespero, desánimo, desmotivación, entonces son demasiados síntomas que tienen una persona que está sufriendo de depresión o de ansiedad. ¿Se puede determinar esto como algo hereditario que viene de nuestros padres, de nuestros antepasados, o se puede determinar esto como algo que nosotros mismos creamos después de nuestro crecimiento, desarrollo y demás? ¿O sí, cómo determinarlo? Así es, sí. Eso tiene varios factores, ¿no? Tiene factores genéticos, hereditarios, tiene factores ambientales, sociales, tiene factores de la forma sobre todo de cómo uno interpreta la vida. Eso explica mucho. O sea, nosotros como tenemos las creencias y los paradigmas arraigados de lo que nos enseñaron los padres, la iglesia, lo que nos enseñó la educación, el colegio, los amigos, los medios de comunicación, todo eso está en nuestra mente. Entonces las creencias que tenemos no son propias, sino son absorbidas por otros factores, por otras personas, por otros medios. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros no vivimos la realidad y enfrentamos la realidad y no tenemos como esa fortaleza para poder enfrentar diferentes situaciones por cuestiones, o sea, hay, por ejemplo, como contradicciones, la persona tiene como conflictos con ella misma, entonces pues ahí entra a sentirse mal, a sentirse desanimado, a sentirse desmotivado, a llegar a la frustración, a la impotencia. Entonces, más que todo es la forma como nosotros percibimos la realidad, como nosotros interpretamos la vida, las circunstancias, los hechos. Eso es fundamental. En mi caso, por ejemplo, la parte genética influye, ¿sí? La parte, por ejemplo, como los antecedentes familiares, o sea, mi mamá, por ejemplo, mi mamá, por ejemplo, era una mujer depresiva, ¿sí? Entonces, como que todos esos factores hacen que uno también como que tome como esas actitudes de persona depresiva, de persona víctima, de persona que se autoconmisera, que no busca cómo salir a hacer resiliencia y salir adelante, sino como que se queda en el problema, sufre, llora y se queda ahí sumergida. Sabemos y conocemos, doctora, que todas estas situaciones desencadenan unos procesos infortunados y hay muchas veces tristes, lamentables, pero ustedes ya determinan o han podido determinar ¿desde qué edad o en qué momento empieza a aparecer una depresión? De pronto el niño dice estoy triste, pero simplemente cree uno que tiene algún vacío, pero ya empieza a formar una depresión o algo así, no sé. Sí, pues se supone que después de 2 semanas la persona, si siguen los síntomas, eso significa de que ya está sufriendo una depresión. Si solamente se trata de tristeza, soledad, desánimo, pero si pasa más de 2 semanas es porque hay que ya buscar ayuda profesional. Hay que poner atención al tema. Hay que poner atención, pero de todas maneras, los niños, por ejemplo, hoy en día sí se está viendo mucho en los niños de 9 años, de 8 años, que están yendo a la fundación para buscar ayuda, que uno dice, bueno, Dios mío, un niño de 9 años para manejar un cuadro de ansiedad, un cuadro de pánico, que el niño le da miedo salir, que el niño le da miedo muchas cosas, ¿cierto? Enfrentarse al exterior, ir al colegio, le da miedo varias situaciones. Entonces es muy difícil porque si para uno que soy adulta y yo tuve que enfrentar ese trastorno de depresión, ansiedad y pánico siendo adulta y fue muy difícil y casi termino con mi vida, ahora pues o sea, sí, hoy en día estamos viendo, se está detectando, aunque eso siempre ha sucedido, sino que antes de pronto los padres no estaban pendientes de eso. Los hijos podían decir, no, papá, me siento así, o mamá, me siento así, pero no molesten, no sea cansón, ya. Sí, igual, o sea, como que eso se te va a pasar, o sea, la pendejada se te va a pasar, no te preocupes, o sea, eso es algo temporal, pero normalmente sí lo juzgan a uno de que es una bobada, de que es algo que es cosa de uno, que es para llamar la atención, sobre todo con los niños. Y como los niños no tienen como esa independencia de decir, bueno, me siento así, voy a buscar un terapeuta y voy a buscar ayuda, sino yo dependo de mis padres para que mis padres me lleven al psiquiatra o me lleven al psicólogo, y si mis padres tienen mitos con respecto a la terapia psicológica o a los medicamentos psiquiátricos, entonces yo quedo completamente, o sea, quedo vulnerable completamente y la enfermedad va creciendo y se va desarrollando hasta que yo llego ya a un cuadro donde empiezo a tener ideación suicida.
Claro, y ahí no solo es la depresión, sino también ya el temor a manifestarse, ya el temor a lo que diga mi padre, a lo que diga mi madre y obviamente pues el desarrollo de tantas cosas negativas. Ella es la doctora Luz Marina Carrillo Torres. Hoy estamos hablando de depresión aquí en Salud para Todos. Ya lo saben ustedes, amigos, en las redes sociales pueden plantear sus inquietudes, pueden plantear sus temas y al mismo tiempo pueden conectarse con nosotros para hablar de temas como este en el día de hoy, la depresión, aquí en Salud para Todos de Teleamiga Internacional. Una primera pausa de interés y ya estaremos de vuelta con ustedes. Continuamos con todos ustedes, Salud para Todo de Teleamiga Internacional. Gracias por conectarse, gracias por sintonizarnos y gracias por todos los días, lunes a viernes, 2 a 3 de la tarde, cumplir esta cita que tenemos con nuestra salud, que tenemos con nuestro cuerpo y que por supuesto tenemos para nosotros mismos. Hoy hablando de la depresión, ya lo planteaba la doctora Luz Marina, con relación a los diferentes factores de riesgo y todo lo que se puede presentar en esos procesos negativos, degenerativos, tristes, lamentables que se presentan cuando hay depresión. Pero doctora Luz Marina, estamos viviendo unos cambios de todo a todo. Estamos terminando casi que de afrontar un proceso, digo que casi que terminando porque ni siquiera sabemos qué ha pasado, todo es incierto aún. Entonces, ¿qué está pasando con la gente? ¿Qué está manifestando la gente? ¿Qué están encontrando ustedes como profesionales de la psicología en tantas personas a nivel emocional y a nivel mental? Pues en este momento, pues lo que se ve es que a raíz del desempleo, a raíz de que las personas no tienen como una estabilidad económica, pues eso afecta demasiado. Una de las causas que más genera depresión, ansiedad o trastornos emocionales es la separación de pareja y lo que es los problemas económicos. Y eso se está disparando muchísimo. Ahorita hay mucha violencia intrafamiliar. Total. Porque está toda la pareja y los hijos, entonces la mujer de pronto es la que le toca trabajar durante todo el día, estar pendiente de las tareas de los niños, hacer la comida, hacer el aseo. Entonces son muchos roles los que está ejerciendo y la mujer se está sintiendo muy cargada con todo. Si el esposo colabora, pues maravilloso. No se están respetando espacios en algunos hogares y en algunas casas no se respetan esos espacios. No hay colaboración tampoco. Sí, eso se ve, es increíble, pero en pleno siglo XX estamos todavía viendo que hay hombres que no le colaboran. O sea, yo por ejemplo, hace poco tengo el caso de una señora que el esposo dice que no trabaja porque él trabaja en la parte de construcción, sí, pero él dice que por la edad no le dan trabajo. Entonces uno averigua y uno dice, no, pero sí, o sea, entre más mayor la persona como que tiene más experiencia y como que igual de todas maneras también tiene oportunidad. Y pero cree uno, hay actividades también. La persona el esposo se queda todo el día en la casa, acostado, viendo televisión, mientras la mujer tiene que ir a rebuscarse el trabajo, a rebuscarse el dinero, y vaya donde le diga separémonos o váyase de acá. Entonces se forma una violencia grandísima y la mujer tiene que soportar eso. O sea, no saben cómo manejar la situación y por eso terminan en unidades de conciliación, bienestar familiar, comisarías de familia, para poder resolver esas situaciones. No, y en esos hechos tan lamentables que observa y escucha uno a veces en noticias de las agresiones, de los asesinatos, de las muertes, todos estos son procesos tan tristes. Hace un par de semanas atrás encontrábamos esas noticias infortunadas, pero doctora, ¿esto lo podríamos manejar? ¿Esto lo podríamos tal vez evitar? Sí, sabemos de la condición, sí, sabemos del desempleo, sabemos de todos estos procesos, pero a manera personal, ¿qué podría hacer yo para de pronto oxigenar mi mente o poner un paréntesis y decir, bueno, hay un problema, hay una situación? Sí, en primer lugar, no tomar decisiones apresuradas, ¿sí? Por la misma presión de lo que se está viviendo. Entonces, lo mejor es buscar ayuda, ¿sí? Pero, ¿qué puedo hacer yo como persona si de pronto no tengo los medios para buscar ayuda? Yo puedo pertenecer a grupos de apoyo que sean gratuitos, yo puedo hacer ejercicio, puedo salir al parque a respirar naturaleza, puedo hacer autoobservación, mirarme a mí misma y detectar cuáles son las causas que a mí me están generando estos síntomas, esta depresión. Yo puedo mirarme a mí misma, hacer una introspección. Además de eso, pues importantísimo la terapia. Si yo veo que conmigo mismo yo estoy tratando de ayudar, pero que no está, o sea, que no me estoy recuperando mucho, que eso está como muy lento, como que sigo mal y como que los síntomas se están intensificando y están apareciendo otros nuevos, entonces hay que buscar ayuda. Se necesita ayuda de psicología, eso es lo más importante. Importantísimo la parte de la psicología porque eso cambia la forma de pensar de la persona, se hacen procesos cognitivos y eso es supremamente importante. Y la parte de medicamentos, si la persona no come, no duerme, importantísimo medicamento. Y si tiene pensamientos de muerte.
Es importante ejercicio, salir a hacer ejercicio. Si no puede ir a un gimnasio porque ahorita están todos cerrados, bueno, entonces salga al parque, camine, respire, salga, hable con otras personas, no se quede encerrado, no se quede aislado, no se quede acostado viendo Netflix todo el tiempo, sino muévase, o sea, haga cosas, ¿sí? Colabore en la casa, haga la comida, pero como no cambiar puede estar, rutinas, como cambiar de pronto esa monotonía. Tiene que tener hábitos, tiene que tener buenos hábitos para poderse ayudar. Y ahorita que van a empezar a trabajar es importante no dejar esos hábitos, porque hay gente que puede empezar a trabajar, pero sigue con los síntomas. Y la persona dice, pero ¿por qué si ya estoy trabajando y resulta que todavía sigo enfermo, todavía me siento con desánimo, no me quiero levantar, no quiero comer, no tengo hambre, me siento débil, me siento cansado? Eso significa que todavía la persona tiene cosas por trabajar y que por lo tanto tiene que seguir unos buenos hábitos. Claro. Con todo lo que me está diciendo, doctora, y con todo lo que nos está contando aquí en el día de hoy, podríamos decir que lo primero que debemos hacer es afrontar nuestra realidad, dar a conocer eso que está pasando y no guardárnoslo allí internamente solo para nosotros. Exacto, importantísimo lo que dijiste, porque es que una de las causas por las cuales llega la gente a la fundación es porque todo se lo reprimen, evaden, niegan, minimizan la realidad, no la enfrentan, sino simplemente la quieren dejar pasar de largo como si ella solita se fuera a arreglar y se fuera a componer solita. No, yo necesito tomar acciones. Cuando a mí me da ansiedad es porque tengo que tomar acciones, tengo que ver qué voy a hacer, tengo que organizarme, tengo que ver qué acciones tomo para yo poder salir de esta situación, si me toca salir a buscar trabajo, si me toca llevar hojas de vida, si me toca hacer una inducción, si me toca especializarme, si me toca hacer cursos, diplomados, alguna cosa para yo poder ayudarme, pero es tomar acciones. ¿Sí? Todo lo contrario de lo que hace la enfermedad, que es encerrarnos completamente y dejarnos en la cama y no salir de ahí. Bueno, doctora, estábamos haciendo referencia a esto de la depresión con todo lo que nos ha pasado, pero hay muchas situaciones que pueden llevar a la persona a estar deprimido. El fallecimiento de un ser querido, la ruptura de una relación, el despido de un trabajo, bueno, sin número de situaciones, doctora. En general y para todos, ¿se trataría de enfocar hacia lo mismo, de concientizarnos y de afrontar la realidad? ¿O hay diferentes factores o diferentes parámetros con los que ustedes le puedan decir a la persona, no, mira, este no es el camino, mejor por este lado, mejor hagamos esto, mejor hagamos los otros? ¿Tienen que ver todos en algo o cada caso es independiente? Pues cada caso es independiente, porque es muy particular, ¿no? Sí. Eso tiene una singularidad. Entonces, pero de todas maneras, la mayoría de las veces lo que hay que decirle a la persona es que acepte la realidad, acepte sus emociones, acepte lo que está sucediendo, acepte el proceso en el que se encuentra, porque muchas personas no lo aceptan, se resisten a hacerlo, entonces eso crea resistencia y la persona lo que hace es enfermarse mucho más y mantiene la enfermedad ahí hasta que la persona acepte del primer paso y ahí siga adelante. Tomar conciencia también, lo que tú dices, saber qué es lo que me está causando a mí esta situación y tomar conciencia de si efectivamente la separación o los problemas con mi esposa o los problemas con mi hijo o el hecho de que no tengo dinero para las comodidades que yo antes tenía, eso me está causando esta situación, y aceptarlo humildemente y decir, sí, yo tomo conciencia de eso y esta es mi realidad para yo poderla afrontar. En el primer bloque hacíamos referencia a uno que otro síntoma que podría manifestar la persona, doctora, en el momento de la depresión, pero podríamos entrar un poco más en detalle a esos comportamientos, a esos hábitos o a esas cosas que se empiezan a perder cuando la persona está triste, deprimida y demás. Sí, la persona empieza a sentirse sobre todo con mucho desánimo. No tiene ánimo para trabajar, no tiene ánimo para comer, no tiene ánimo para salir en la calle, no tiene ánimo para hacer absolutamente nada. ¿Eso también tiene que ver con algún tipo de cansancio físico o simplemente es como las ganas de hacer las cosas? Lo que pasa es que como uno tiene tantos síntomas en esos momentos en que uno está enfermo, entonces se confunden o se asemejan tal vez. Aparecen muchos síntomas Okay. y la persona, como aparece tantos síntomas que yo te comentaba, que a nivel físico, a nivel mental y a nivel emocional hay demasiados síntomas, entonces, ¿qué pasa? Uno empieza a sentirse supremamente cansado, con falta de energía, ¿sí? Entonces uno se siente, uno le pueden decir a uno que uno es perezoso porque uno no se levanta, porque uno no quiere salir a trabajar, porque uno no quiere llevar hojas de vida, pero no es tanto como esa pereza, sino es que uno se siente pesado, se siente cansado, se siente sin energía. No puede entonces. No puede, realmente hay que hacer un esfuerzo sobrehumano y sobrenatural realmente para uno poder levantarse y decir, sí, me voy a levantar, me voy a bañar,
voy a comer, voy a hacer esto. Todo eso son metas que realmente uno logra, pero obviamente la gente que está alrededor, los familiares, no lo valoran porque ellos no son los que están viviendo la situación que uno vive. Pero ya nosotros, los que hemos vivido y tenemos este tipo de diagnósticos, sabemos lo difícil que es levantarse de la cama, sabemos todo el proceso psicológico que tenemos que hacer para salir a trabajar, para salir a hablar con otras personas y no quedarnos encerrados. Y me doy cuenta aquí el resentimiento, daño que se le hace al organismo. Problema neural, problema inmunológico, porque se baja obviamente toda esa parte de defensas del organismo, problema osteomuscular, sedentarismo y demás, al no querer salir, caminar, ejercitarse, y ese problema físico general por las dolencias que se manifiestan. De ahí las enfermedades no comunes, desconocidas entonces, que han determinado los médicos de esta manera. ¿Enfermedades huérfanas te refieres? Sí, también. Sí, también aparecen, porque igual de todas maneras hay personas que cuando sufren estas crisis llegan a una clínica psiquiátrica y le pueden dar todo tipo de medicamentos, le pueden dar todo tipo de ayuda y la persona como que se resiste, ¿no? Como que la enfermedad es refractaria y se resiste y como que no hay procedimiento, no hay tratamiento para que la persona salga adelante. Por eso hay mucha gente que como que se quedan ahí hundidos en solo psiquiatría, en solo medicamentos, en solo hospitalización y no salen de ahí porque hay personas que pues no saben qué herramientas usar. Claro. Entonces, utilizar psicología, utilizar grupos de apoyo, utilizar otros medios, el ejercicio físico, la yoga, la parte espiritual es supremamente importante. Claro. A mí, por ejemplo, en mi caso, si yo no trabajo la parte espiritual cuando yo voy a empezar una crisis, a mí las otras herramientas a mí no me funcionan. No me funciona. No hay conexión, no hay conexión. No hay evolución. Así es. Por eso aquí en Teleamiga Internacional siempre esa parte espiritual la manejamos para todos ustedes, amigos, y siempre queremos entregar lo mejor de nosotros, una televisión de valores, una televisión informativa y unos espacios en los cuales ustedes puedan recibir no solo conceptos directos de profesionales, sino también algunas recomendaciones con las cuales puedan manejar, en el caso del día de hoy, esos procesos de depresión, esas enfermedades, esas dolencias, esos síntomas tan incómodos que no se saben por qué aparecieron, o bueno, tal vez sí se saben, pero no se reconocen o no se exteriorizan de tal manera de poderlo solucionar de una manera completa. Así que qué bueno que están aquí en Salud para Todos, con todos nosotros y que siguen acompañándonos en este espacio, lunes a viernes, 2 a 3 de la tarde, para todos ustedes. Vamos a ir a una nueva pausa y ya estaremos de vuelta con este tema bien interesante del día de hoy que hace referencia a la depresión. Seguimos de vuelta con todos ustedes, amigos. Aquí estamos en Salud para Todo de Teleamiga Internacional, hoy hablando de la depresión. Si usted, mi amigo, si usted, mi amiga, cualquiera de ustedes que nos está observando allí en casa, se sienten identificados con este tema, se sienten identificados con lo que está planteando la doctora Luz Marina, o si tienen algún familiar que lo vean de pronto en una situación de riesgo, en una situación difícil, como las que hemos venido hablando, ya les vamos a contar cómo pueden buscar ayuda, ya les vamos a contar cómo pueden encontrar alternativas, soluciones para evitar casos infortunados y al mismo tiempo para evitar situaciones de riesgo con las cuales podamos tener o poner en peligro nuestra vida y las de los demás. Bueno, doctora, seguimos con esos síntomas, ya hicimos referencia al cansancio físico, que la gente no se puede mover, que la gente permanece allí como relegada, como de lado, como que ya pierde el interés de todo, pero esa parte cognitiva, doctora, esa parte mental también se empieza a afectar, se empieza como a dañar, la pérdida de memoria, el sueño no es reparador, no se descansa, empieza como ese envejecimiento prematuro también de muchas personas y uno se da cuenta que la persona está mal con solo mirarlo porque no transmite nada y aparte de eso tiene su cara desencajada, está muy mal, doctora. ¿Qué más podemos encontrar allí en esta parte? Bueno, en la parte pues cognitiva vemos mucha desconcentración. Por ejemplo, normalmente tú vas a encontrar pacientes que dicen no puedo trabajar, me demoro haciendo una carta como 2 horas, no puedo, estoy en una reunión y no logro poner atención, no hay concentración y entonces empiezan a sentirse supremamente vulnerables y se sienten supremamente como presionados por la situación porque tienen que producir y tienen que ir a un rendimiento alto en el trabajo y esta situación pues obviamente los hace sentirse como acomplejados, como,
como presionados, como quietos, como encerrados, como que me quiero aislar más bien, pero entonces es una situación compleja, sobre todo en la parte laboral, ¿sí? Por eso es que de pronto a veces las empresas sacan a estos empleados por bajo rendimiento laboral, pero realmente los retiran es porque tienen este tipo de enfermedad, porque Claro. Se pueden dar cuenta que la persona no rinde, se pueden dar cuenta que la persona está apática, que está aislada, que no habla, que está reprimida, que está callada, que se ven varios síntomas y pueden darse cuenta, por ejemplo, en el rostro, lo que tú estás diciendo es total. A uno en el rostro se le nota cuando uno tiene una crisis, sí. Eso es evidente para las personas que conocen de esto. Y se nota como esa falta de interés, se nota como ese miedo, porque se nota mucho miedo en uno. ¿Sí? Claro. Porque uno tiene miedo a no dar, a no cumplir las expectativas de los demás, a no cumplir las expectativas del jefe, entonces eso es bastante limitante para uno y muy frustrante. Bueno, y todos ustedes, amigos, deben tener en cuenta que esto es un proceso que se inicia por alguna situación que puede venir de antes de nuestra vida y, por supuesto, que podemos mantener en casa y que no podemos identificar. Definitivamente, el concientizarnos de la realidad es clave para conocer qué puede estar pasando. Pero, ¿cómo también decirle a la gente, analice este comportamiento, tenga en cuenta este cambio? ¿Se puede poner en alerta esta situación en casa? ¿De pronto podemos determinar este proceso o no? Sí, sobre todo con la irritabilidad. Okay. Cuando yo empiezo a ponerme como agresivo, sí. como que no soy asertivo para hablar, sino que me irrito o sea, muy rápido y empiezo a ser contestataria y empiezo a hablar feo y empiezo a maltratar a la gente. O sea, no es que uno quiera hacerlo, sino que la misma enfermedad hace que uno se sienta como impotente frente a la enfermedad porque uno no sabe cómo manejarla. ¿Sí? O sea, si uno supiera cómo manejarla, pues no busca ayuda. Pero esto es un proceso además, cuando uno busca ayuda. Entonces, esa situación hace que uno pues trate de concientizarse en lo que es importante, concientizarse en el problema que tiene uno y tratar de cambiar esos comportamientos, pero cuando uno ya se detecta y uno se da cuenta que uno tiene estos síntomas, sobre todo el insomnio, la inapetencia, la irritabilidad y el pensamiento suicida o el pensamiento de que no tengo interés y que no tengo propósito de vida, ahí definitivamente toca hacer un cambio. ¿Y esos cambios cómo se podrían hacer, doctora? ¿Cómo llenar esos vacíos? ¿Cómo llenar esas situaciones? ¿Cómo de pronto no solo la persona, sino su entorno puede contribuir a cambiar esa vida que está llevando esta persona? Pues la familia es supremamente importante, ¿sí? Pero a veces la familia no entiende como al paciente. Entonces, a veces lo que hacen es criticarlo, juzgarlo, decirle, usted es un perezoso, usted quiere llamar la atención, usted no quiere hacer nada, usted solamente quiere estar acostado, usted solamente quiere estar en la casa sin hacer nada. Entonces, eso lo que hace es que la persona se prevenga y como que se ponga como en una máscara y una barrera contra la familia. Entonces, lo importante es que la familia, si se da cuenta que tiene estos síntomas que acabamos de hablar ahorita, entonces lo veo muy irritable, lo veo que me está gritando mucho, veo que me está maltratando, veo que quiere aislarse, que está cambiando, que lo veo muy calladito, como muy reprimido, listo, entonces ven, vamos a hablar. Entonces, si yo cuando yo hablo, yo hago catarsis, entonces yo le digo a la persona, no, mira, es que me está pasando esto, me siento así, pero lo que pasa es que a nosotros no nos enseñaron educación emocional o inteligencia emocional para uno decir qué es lo que siento. Hay gente que ni siquiera sabe identificar qué es lo que yo siento, que yo digo, no, en ese momento me siento ira, siento rabia, es más, hasta da vergüenza decirle a otra persona, siento ira, tengo rabia contra tal persona, no sé qué hacer en esta situación, no sé qué decisiones tomar. Entonces, a veces la persona ni siquiera habla por la misma vergüenza de los mismos sentimientos que tiene. Lo importante es que la otra persona que escucha no juzgue ni critique, sino que se ponga en un término medio de simplemente escuchar y que la misma persona vaya como tomando, como cambiando esa perspectiva negativa que tiene, porque cuando uno está con estas crisis, la mente es totalmente negativa, todo se ve pesimista, todo se ve mal, no hay solución, no hay salida. Entonces, eso es lo que la familia es necesario que se dé cuenta, lo perciba, traten de escucharlo y si ven que definitivamente él sigue y continúa en esa conducta, lo mejor es que ellos también ayuden a buscar ayuda profesional y la familia se integre dentro del proceso de recuperación del paciente. Bueno, doctora, en todos estos años de experiencia y también en todos los procesos que supongo ha vivido, ¿conocen ustedes o de pronto se ha podido determinar quiénes son los más expuestos a estar deprimidos, en este caso en sectores como hombres o mujeres? Sí, más que todo son las mujeres como en un 70%. Muy bien. Y
más que todo los adolescentes, porque los adolescentes de pronto como que no tienen el control de todas las situaciones y no han entendido que ellos no... Perdón, no, ¿adolescentes chicos o adolescentes chicas? más o menos entre la edad de 14 hasta los 21 años. Sí, pero hombres o también mujeres. En mujeres más que todo. Más afectadas. Sí, pero ya ves lo que tú estás diciendo. Sí, en los adolescentes también la parte de hombres y mujeres está casi equitativa porque realmente allá asiste mucho joven estudiantes, sobre todo estudiantes de universidad o estudiantes de colegio. ¿Y esto es el entorno, la sociedad, el marketing? ¿Qué podemos o qué pueden definir ustedes al respecto de esto? Exacto. Por ejemplo, el bullying, por ejemplo, las redes sociales, por ejemplo, que si le pusieron chulito abajo a la persona, por ejemplo, que quiera expresarse la persona y de pronto sea criticado, sea juzgado, eso bajonea mucho a los adolescentes. Ellos no tienen educación emocional, o sea, ellos no saben manejar las emociones, sino que de una vez se frustran, se sienten mal, se sienten inferiores, o sea, se sienten presionados, se sienten como que no saben manejar la situación. ¿Sí? Entonces, si tienen una relación de pareja, tampoco saben manejar, tampoco saben manejar las emociones. Son inexpertos y pues obviamente se van a estrellar con cosas difíciles. Entonces se encuentran con varias cosas que se dan cuenta que no pueden controlar y que no pueden manejar, y ahí es cuando ellos empiezan a caer en depresión o en ansiedad. Las personas mayores de 60 años también, cuando se jubilan, cuando se pensionan, no están activos, son personas que de pronto desde la infancia siempre tuvieron algunos problemas, ¿sí? Por ejemplo, abandono de padre, abandono de madre, ¿sí? Y vemos que empiezan a trabajar toda la vida, son personas que se escapan en el trabajo, se escapan en el deporte y nunca trabajan sus situaciones emocionales, y cuando llegan a cierta edad donde ya tienen todo el tiempo del mundo para trabajar en ellos mismos, para salir, hacer ejercicio, hacer deporte, vivir la vida, disfrutar su pensión, entonces vienen toda esa cantidad de situaciones y ahí es cuando empiezan a florecer todo este tipo de enfermedades. ¿Podríamos decir que nuestra sociedad está un poco blanda o de pronto no ha aprendido o no ha soportado tantos cambios, doctora? Bien lo mencionaba usted, nuestros padres tuvieron una infancia en la que tuvieron que aguantar y tolerar mucho, hicieron su vida y al final pues están viendo estos procesos involutivos de la depresión. Ahora los jóvenes por cualquier situación permanecen deprimidos. ¿A qué pueden atribuir todo esto, doctora? Pues hay muy baja tolerancia a la frustración, sobre todo en los adolescentes, ¿sí? De pronto nosotros vemos, a nosotros por ejemplo en mi época, a mí no me enseñaron a manejar emociones, a mí me decían cállese, ¿sí? No llore, no diga nada, ¿sí? Entonces uno no tenía derecho a nada, a expresar las emociones, uno no tenía derechos. Entonces uno simplemente ponía buena cara y se ocultaba todo lo que uno estaba sintiendo como si nada estuviera pasando. Entonces, por eso a ciertas edades ya nos viene la enfermedad, porque ya después de haber reprimido tanto, pues de alguna manera tiene que salir toda esa emocionalidad que uno tiene escondida, acumulada interna, ¿sí? Y en el otro caso, en el otro sentido, cuando se es muy permisivo, ¿no se hace un daño de pronto a ese chico, a ese joven, por darle tanta libertad o por darle tanta posibilidad de expresarse y en determinado momento cambiarle su mundo por alguna situación? ¿Cómo así cambiarle su mundo? En el momento en que él no tenga ese recurso, esa autoridad directa, personal de afrontar la situación que está viviendo y que diga, no, aquí estoy en un problema y no sé qué hacer. Cuando se le da mucha libertad al chico, quiero decir. Porque ha pasado y se ve esto, que ellos quieren tener todo a su mano, quieren tener todo en su entorno, lo pueden hacer porque les permiten y obviamente tienen su libertad, pero a veces el momento difícil no lo soportan. ¿Es de pronto dañino también? Sí, claro, porque de todas maneras pues se les da mucha libertad, pero sabes que de todas maneras estas personas que se les da bastante libertad y autonomía para que hagan sus cosas, pues estas personas se enfrentan más, ¿sí? Por ejemplo, un hijo sobreprotegido es diferente porque un hijo ya lo tienen ahí en la casita, no lo dejan salir mucho, no lo dejan salir a fiestas, no lo dejan salir a vivir la vida allá afuera, sino aquí adentro escondidos y protegidos. Pero cuando los dejan salir y los sacan a la vida, como se dice, a la selva, entonces la persona tiene que enfrentar, por ejemplo, compañeros, tiene que afrontar otras personalidades, tiene que afrontar trabajo, tiene que afrontar muchas cosas. Entonces eso lo que hace es que de pronto el muchacho al verse enfrentado o vaya y se proteja con sus papitos o vaya y se fortalezca y haga un proceso de resiliencia y empiece a fortalecerse. Claro. Hay esa posibilidad, pero como tú dices, puede ser que no les guste mucho enfrentarse a la vida y vámonos entonces para acá.
Caramba, situación definitivamente compleja. Para ello, pues obviamente están los profesionales de la salud, así como la doctora Luz Marina Carrillo, psicóloga clínica, quien nos está hablando en el día de hoy de esta depresión, de todos los factores de riesgo, de todos los síntomas, de todos los problemas y al mismo tiempo de todas las circunstancias que tienen que vivir no solo estas personas, sino también todo su entorno familiar. Una nueva pausa y ya estaremos de vuelta con todos ustedes. Entramos a la recta final de nuestro programa en el día de hoy, Salud para Todo, dedicado a la depresión, tantos factores de riesgo, tantas situaciones, tantas vivencias, tantos problemas que a veces nosotros mismos generamos sin saber, sin conocer y que definitivamente nos van llevando hasta arrinconarnos en una situación difícil y que lamentablemente en ocasiones a veces no se encuentra solución o a la que no se le encuentra una salida. Bueno, doctora Luz Marina, ya en esta parte final me interesa mucho poder decir a la gente no solo el tomar conciencia para prevenir, sino qué alternativas pueden entregar allí, qué alternativas tienen ustedes como psicólogos, del mismo tiempo, cómo poder recibir esa ayuda directamente, doctora, por favor. Sí, bueno, en la Fundación Unidos contra la Depresión lo que hacemos es psicología, psiquiatría se está haciendo virtual. Los grupos de apoyo, que son gratuitos, no tienen ningún costo, son virtuales, que se hacen cada 15 días. Asistimos más o menos 4 profesionales para responder a pues toda la cantidad de gente que entra, entonces pues tratamos de dedicarle tiempo a cada uno para poder responder todo. Hacemos los sábados, ahorita que ya vamos a abrir la fundación, entonces los sábados se hace yoga y se hace grupo de apoyo para familiares y grupo de apoyo para pacientes. Entonces se trata como de hacer lo que más se pueda, lo que yo veo que más ayuda, y aparte pues se le recomienda a la persona que haga ejercicio, que trabaje su área espiritual con el poder superior, llámese como se llame, que la persona esté activa socialmente, que se contacte con la familia, o sea, que no esté aislado de la familia, sino que se acerque a ellos, sí, porque normalmente hay mucha gente que llega es precisamente por los problemas familiares, claro, porque tengo resentimiento con mi mamá o tengo resentimiento con mi marido, y esos problemas familiares realmente son los que más disparan estas crisis. En cuanto al tema empresarial, doctora, la presión que se ha tenido durante todo este tiempo con el trabajo multiplicado, la cantidad de actividades, el incremento de funciones y demás, ¿también hay alternativas allí para todas estas personas? Sí, claro, lo mismo. Entonces, psicología, psiquiatría. Es como plantear la situación, entiendo. Sí, okay, sí, plantear la situación, pero sí, lo que tú dices es total. O sea, nosotros tenemos una persona que trabaja en una entidad pública y le toca trabajar entre las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, todos los días, y está en un grado de ansiedad supremamente alto. Entonces, pues no puede dejar el trabajo porque también la pueden despedir, entonces tiene que cuidar su trabajo, ¿sí? Y es madre soltera, entonces no puede darse el lujo de ponerse a pelear y a decir, no, voy a demandar o voy a meter una tutela para hacer valer mis derechos. Pero de todas maneras, sí, eso sí se está presentando bastante. Bueno, y todos ustedes van a tener esa opción, todos ustedes van a tener esa posibilidad. Antes que nada, determinar qué está pasando, qué está funcionando mal, el por qué me estoy poniendo irritable, el por qué me estoy poniendo, no sé, cansón, el por qué de pronto me siento inapetente, con insomnio, no poder descansar. Identifico primero esos pasos, ¿verdad, doctora? Sí. ¿Qué otro síntoma, de pronto, qué otra sensación? Sí, yo empiezo a ver, sobre todo migraña, empiezo a tener taquicardia, eso se da mucho en las personas. Sí. La sudoración, en el pecho, tal vez. La sudoración excesiva, también el frío intenso. Sí, esos síntomas y mucho cansancio, mucho letargo. Eso es. Y sobre todo la inapetencia y la falta de sueño. Bueno, esto es para que lo tengan en cuenta ustedes en primera persona, obviamente, y ya también para que lo tengan en cuenta con la familia, para que lo tengan en cuenta de pronto con el esposo, con la esposa, con la mamá, con el hermano, y vayan ayudando también en familia a solucionar eso. Sí, importantísimo, porque la familia, o sea, es que la familia es donde prácticamente está el nicho de la enfermedad. ¿Sí? Y además cuando si hay una persona que tiene depresión en la familia, hay otra persona que puede estar enferma también. Entonces no solamente es no, solamente es el que está enfermo y los demás estamos sanos. No. Ahí en la familia seguramente hay otras personas que piensan igual que él, porque estamos hablando de la misma cosmovisión que tiene toda la familia. Enfocándonos un poco más en ese tema de la depresión, ya por temas o por cosas lamentables como la muerte, la pérdida tanto del ser querido o en ocasiones o la pérdida de la mascota, de ese compañero fiel que hubo por años. ¿Cómo poder manejar también estas situaciones, doctora?
Bueno, importantísimo permitirse sentir los sentimientos, ¿sí? Porque normalmente nosotros lo que hacemos es resistirnos, nos da pánico, nos da muchísimo miedo sentir tristeza, porque creemos que si sentimos tristeza nos vamos a poner mal, nos va a dar una crisis, vamos a terminar en un psiquiátrico o nos va a tocar tomar medicalizar las emociones. Eso es lo que nosotros hacemos, tomamos fármacos para poder manejar las emociones y lo que necesitamos es entender que nosotros necesitamos hacer un proceso de sentir los sentimientos y atravesar el duelo, atravesar el dolor y sentir el dolor. Es vital. Vital. Y en cuanto a los apegos, apegos a relaciones, apegos laborales, apegos materiales, que también creo yo en su momento son o repercuten en personas hacia la depresión. Bastantísimo. Los que son apegos a las personas, ¿sí? Que son unos apegos muy fuertes a personas que son abusivas, que son maltratadoras, a personas que son así y que yo no tengo como ese poder para ayudarme, cuidarme a mí misma y decir, no, yo no voy a seguir soportando esta situación, yo voy a defender mis derechos, sino que me mantengo y me mantengo porque me da miedo la soledad, porque me da miedo estar sola, me da miedo la desaprobación, me da miedo seguir adelante y siento que yo no puedo salir, ser responsable de mi propia vida, entonces yo soporto. Esa parte que tú estás diciendo del apego hacia las personas es de lo que más produce este tipo de enfermedades. Esas depresiones, porque definitivamente se cambia el mundo si se pierde o si pasa algo en esa relación o si se distancia con alguien y definitivamente también hay solución y también se puede manejar. Sí, claro, la terapia es importantísima, los grupos de apoyo importantísimos porque uno puede expresar lo que uno quiera, lo que uno siente, sin miedo a ser juzgado, se maneja el anonimato, solamente decimos el nombre y podemos hablar y podemos decir todo lo que nosotros querramos. Esa parte también me doy cuenta es muy importante, doctora, del poder exteriorizar, del poder hablar, pero no hablar por hablar, sino del poder ser escuchado antes que hablar, sino el sentirse escuchado, el sentirse valorado y al mismo tiempo el saber que definitivamente voy en busca de algo o voy a lograr algo con esto. Importantísimo porque catarsis o hablar es desahogo emocional, es precisamente como quitar ese mecanismo de defensa que yo utilizo de reprimirme y entonces al yo exteriorizar eso delante de otras personas que también están viviendo lo mismo que yo estoy viviendo por situaciones muy parecidas a las que yo estoy sintiendo, pues me siento identificado y no me siento solo y siento que eso no solamente me está pasando a mí, sino que hay muchas personas que también no saben, por ejemplo, defender sus derechos. ¿Sí? No saben decir no, no saben poner límites. Entonces yo lo que hago dentro del grupo es tomar conciencia, aceptar mi realidad, aceptar mi condición, mi situación y hacer un cambio de conducta, hacer aprendizaje de la situación porque normalmente estas crisis siempre lo llevan a uno a un aprendizaje y termina uno en el último paso que es el agradecimiento a ese poder superior por la crisis y por todo lo que uno vivió y por todo lo que uno aprendió. Bueno, no es un tema tan sencillo como lo mencionábamos iniciando. La depresión conlleva y maneja un montón de situaciones difíciles, adversas, complicadas, cotidianas y también lo más importante, pues tiene que ver mucho con nuestra aptitud, con nuestro pensamiento, con nuestra forma de sentir y la doctora Luz Marina ha hecho un excelente resumen. Doctora, por favor, redes sociales, líneas telefónicas, dirección, ¿dónde me podría dirigir? ¿Cómo los puedo buscar? ¿Cómo viene trabajando? ¿Cómo están desarrollando sus actividades? Para que todos los televidentes tengan esto en cuenta y por supuesto, pues si en determinado momento llegan a necesitar o se ven identificados con algunos de los planteamientos que hicimos en el transcurso del programa, puedan consultarlos, puedan plantearlos, contarlos allí en la fundación y lo más importante, hacer prevención con esta salud mental. Doctora, sí. Por favor. Bueno, en la fundación estamos ubicados en Teusaquillo, entonces nosotros ya este sábado abrimos las puertas a todas las personas para que puedan hacerlo de manera presencial con todas las normas de bioseguridad. El teléfono para que puedan ingresar a los grupos de apoyo o si realmente necesitan ayuda psicológica o psiquiatría, medicamento, entonces pueden llamar al 310-858-8930. Nuevamente, doctora, por favor. Sí, señor, 310-858-8930. Perfecto. En las redes nos consiguen como @Funidep. En todas las redes, en YouTube, por ejemplo, si quieren ver todos los videos, pueden ubicarnos siempre como Fundación Unidos contra la Depresión. Ahí por Google nos pueden encontrar en varias redes solamente colocando el nombre.
Bueno, solamente colocando el nombre para que todos ustedes tengan esta opción y al mismo tiempo para que puedan aprender más de los cuidados, para que puedan aprender más de las alternativas, de la prevención y al mismo tiempo poder identificar cuál es ese factor de riesgo, poder identificar qué pudo haber cambiado, qué me está presionando, qué me está llevando así como arrinconando en este sentir y en esta sensación tan difícil que me lleva a la depresión y que por supuesto pues está lastimando y resintiendo mi vida. El tema de la normalidad, doctora, pues a todos nos está cogiendo como desprevenidos. Algunos ya empezaron, otros están en proceso y otros tienen temor a todo esto. Pero me llama la atención esa normalidad con los chicos, chicas, niños y demás. ¿Por qué? Porque llevan mucho tiempo en casa, estamos intentando buscar cómo volverlos a incluir en esa normalidad, pero ese consejo final para los padres de familia para que puedan manejar este proceso con los niños. Bueno, con los niños, importante tener paciencia y tener tolerancia, porque de pronto van a haber chicos que van a estar como rebeldes a volver otra vez a la obligación, a la responsabilidad, a tener que levantarse a ir al colegio, a todo ese tipo de cosas, pero de todas maneras, pues como han estado, pues ellos se van a sentir más libres en el colegio porque van a estar con sus amiguitos, van a estar compartiendo, es algo positivo para ellos. Claro. Entonces, y para la familia también es positivo porque van a poder trabajar, van a poder dedicarse a sus labores. Entonces, realmente yo sí considero que es muy positivo el cambio de que los niños regresen al colegio, porque creo que los niños en su encierro, en su aislamiento, realmente eso los ha perjudicado emocionalmente, cognitivamente, en las relaciones con la familia. Entonces, para mí sí me parece muy positivo y pues sobre todo tener paciencia y tolerancia con los niños frente al cambio, porque algunos se van a poner indispuestos, irritables, se van a poner con diferentes emociones. Entonces, tratar de entenderlos, que están dentro de un proceso, nuevamente van iniciando, entonces que hay que saberlos llevar y aprender a enseñarles a manejar las emociones a los chicos. El diálogo, definitivamente. Sí. Doctora Luz Marina, en verdad, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por tantos conceptos, por tanta información, por explicarnos cómo poder manejar, cómo poder tener alternativas y evitar caer en un proceso tan difícil como es la depresión. Éxito, doctora. Gracias. A todos ustedes, amigos, en verdad, gracias por acompañarnos. Ya saben, todos los días, 2 a 3 de la tarde, Salud para Todo de Teleamiga Internacional. Nos complace mucho poder plantear estos temas y al mismo tiempo llevar toda esta información. Soy Edwin Ayala Ríos, como siempre. A todos, gracias y mil bendiciones.